Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Espero estén muy bien. Lorena, Nicolás, Daniela. Hola, Nicolás, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Estamos recién conectándonos. Esperemos unos 2 minutitos más, si se conecta alguien más y partimos, ¿ya? Ok. Este es tuyo. Espérate un segundo. A ver. Difíciles de retener. Pero yo creo que tal vez un poco dudas de tono, como la dirección en la que, o el tono en realidad con el que escribir ciertas cosas, ¿cachai? Por ejemplo, estaba Ya, revisando recién, estoy ahora recién haciendo como la bajada del resumen y todo eso. súper. Entonces como quizás más dudas de tono, así como De ese realmente tipo. como la intención y todas esas cosas. Ya, consulta, Daniela, lo que estás tú transcribiendo, ¿los tienes en papel o tienes en computadora ahí? Lo estoy escribiendo recién en computador. Recién ya. Lorena, en tu caso, ¿alguna duda con respecto a la sesión Eh, anterior? lo que pasa es que sí, de lo que hablaste la semana pasada, tengo mala señal, parece acá. ¿Te estamos escuchando? Sí. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, Que a mí se te me escuchas pegó. bien. Ya, no te Eh, escuchamos. lo que pasa es que de lo que explicaste la semana pasada, sí, yo lo entendí todo, solamente que yo creo que tendría como que revisarlo como de poder ver qué duda puedo tener. Ya, Alcancé a hacer de lo que solicitaste, así muy someramente, los fundamentos, resumen y objetivo, los claro. resultados esperados lo tengo así como en la mente, no lo alcancé a escribir, lo tengo Ya, en un Word. ya. Eso que tienes, ¿tú ahora estás conectado desde tu computador? ¿Es simple lo que tienes, digamos, en cuanto a Sí, texto? sí. Ya, ok. Ya. Y gracias, Lorena. Y Nicolás, te quería consultar si tienes alguna, bueno, no me dijiste que no tenías dudas, pero si la idea como concepto la pudiste llevar al escrito o bajar la información, digamos. Eh, Mira, la verdad he tenido una semana un tanto compleja, entonces no he hecho Ya, mucho, pero sí tengo un escrito en papel con ya, idea, pero nada muy desarrollado, la verdad. ya, ya, ok. Gracias, Nicolás. Y justo entró ahí Mariela. Hola, Mariela, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? ¿Estás sin...? Ahí sí. Ahí sí. Hola, Mariela. Que les comenté a los compañeros en el inicio que contigo hablamos un par de cositas ahí por WhatsApp con respecto a lo que tú estabas haciendo. Te quería consultar si seguiste trabajando un poquitito más la idea, como para verla, y si la tenías, si estaba en un computador ahora para que pudieras compartirla y el momento de leerla y compartirla.
la que te mandé. Claro. Porque lo otro he estado trabajando, pero no, nada así como lo que te mandé. Ya, o sea, lo que me mandaste es lo que está hasta ahora, ¿no es Sí. cierto? Sí. Ya, ok. Y entró Carlos Contreras. Carlos Contreras es que está contigo, Lorena, ¿no es cierto? La clase pasada estaba contigo. Ya. No hablé mucho, no hablamos con Carlos porque estaba al lado tuyo ese día. Yo no sé si Carlos es el mismo proyecto o es otro proyecto aparte. Es lo mismo, ¿no es cierto? Ya. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Mucho ¿qué gusto. tal? Hola. Sí, estamos trabajando en el mismo proyecto, y de hecho estoy trabajando en ese proyecto ya, Ya. y que ella va a explicar, así que estamos trabajando en conjunto. Ya, miren, la idea que yo tengo, muchas gracias por los comentarios, quería saber un poco en qué estaban. Yo sé que muchas veces pasa esto de que los tiempos no permiten avanzar, pero el ejercicio que vamos a hacer hoy día, los ejercicios que vamos a hacer tienen que ver básicamente con un poco ir desarrollando y ir como indagando un poquitito más acerca de los proyectos, ¿ya? Entiendo que hay 1, 2, 3 y 4, porque Lorena con Carlos es uno solo, Nicolás es otro, Daniela es otro y Mariela es otro. Antes de comenzar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirles nuevamente a cada uno que nos puedan describir el proyecto. Vamos a hablar, ojalá, 10 minutos de cada uno de sus proyectos. Después que hablemos, la idea es que puedan redactar, que puedan tener lápiz o papel o bien el mismo computador, puedan ir redactando algunas cosas de acuerdo a lo que vamos conversando. La idea es que todos nos podamos escuchar y podamos lanzar ideas de acuerdo a los planteamientos, a las ideas que tiene cada uno. ¿Ya? Me gustaría, no sé si partir con Mariela o con Daniela, con cualquiera de las dos. Que por lo que vi la clase anterior y por lo que hablé después, me da la sensación de que ustedes a lo mejor tienen como, a lo mejor más armado su cuento, ¿no es cierto? Entonces, Mariela o Daniela, cualquiera de los dos. Ya, Daniela. O Mariela, cualquiera. Vamos, si vamos a conversar un ratito nomás, vamos Ya. más informalmente. ¿Ya? Nada más. Ya. Bueno, mi idea era implementar lo que es un cineclub. Los Ya. cineclubs son instancias como de visionados. La idea del cineclub es como reunirse a ver películas y comentarlas, que haya la instancia de reflexión, a diferencia de como la instancia que uno está acostumbrado, que es ir al cine, ver una película y después uno se va a la casa. Acá uno ve las Claro. películas de forma como colectiva y una vez que se termina la película se abre un diálogo, una instancia de reflexión, donde se plantean como ya más aspectos técnicos, de contexto, históricos, estilísticos. Y bueno, los cineclubs funcionan como una instancia educativa de formación Ya. lectora. Ya. Esa es como la idea general, ¿no es cierto? Sí, Genérica. sí, sí. Ya. Súper Mira, a general. mí lo primero, antes de continuar y hacernos preguntas, la idea es que nosotros nos hagamos preguntas y cada uno, y nosotros podamos ir respondiendo, Ujú. Nicolás, Lorena, Carlos, que podamos darnos idea de otros proyectos. Entonces, primero para mí es bajar la información de qué es un cineclub. Yo lo puedo entender de una manera y tú de otra. Claro. Entonces, para ti, ¿qué es un cineclub? Tú nos dijiste de qué trata tu proyecto, pero puede tener otras aristas el cineclub mismo. El Ujú. cineclub tiene una membresía, se paga una cuota, va dirigido a quién, Claro. por Ya, mira, ejemplo. para mí los ¿Cómo te lo cineclubs imaginas? me lo imagino, bueno, lo he pensado tanto como en instancia física como en instancia virtual, por lo que estamos en pandemia. ¿Ya? Entonces eso sería como eh, semanalmente, para que haya el tiempo de llegar con las películas vistas, o trabajarlo por ciclos. Por ejemplo, ¿Ya? un ciclo de un director o un ciclo de un género o un ciclo de una corriente estilística. Entonces se propone un listado de películas, las películas se ven en conjunto y después, claro, vemos todos juntos la película y después la comentamos. ¿Ya? Junto a eso se comparte todo lo que sería material, obviamente se pagaría para que se pueda sostener en el tiempo, es lo más complicado, como que haya gente capacitada en cuanto a lo que es la proyección de las películas,
de que el sonido sea óptimo para que la experiencia cinematográfica sea lo más completa posible, porque, claro, las películas por algo están hechas en los formatos que están hechos, porque no están hechas para que uno los vea en una pantalla del computador, porque se pierde detalle, sonido, un Ya. montón. Mira, Daniela, antes de ir a eso, porque estamos ahora un poco, lo que tú me estás diciendo, es como la descripción de lo que pretendes hacer. Yo quiero ir un poquitito más allá. Yo voy al concepto de cineclub. Ya. Es que a mí con la palabra cineclub, cuando me dicen un cineclub, me imagino como un grupo de gente que es el mismo y que, Ya. ¿me entiendes? Entonces yo quiero ir un poco al trasfondo de esto, como para ir guiándolo hacia el fundamento antes que la descripción de lo que queremos hacer. Ya. Entonces, Mira, por eso yo te decía como, ¿qué es el cineclub para ti? Porque para mí puede significar una cosa, ¿cachai? Y claro. para ti puede significar otra. Entonces, primero es definir qué es el cineclub. Para mí el No lo que se va a cineclub, hacer, sino que las claro, personas que pueden entrar a ese cineclub, ¿quiénes son? ya. Mira, para mí el cineclub es como una instancia como contracultural, como que se opone al circuito comercial al que estamos súper acostumbrados, ¿cachai? Es como ¿Ya? la creación de instancias donde ver otro tipo de cine, con otro tipo de contenido, con otro tipo de mensajes y lenguajes como en contraposición a Ya, lo que estamos acostumbrados, a lo que más se ve. ya. No necesariamente entonces es una instancia que está compuesta por un grupo de personas fijas, sino que es una instancia finalmente para ti el Claro, cineclub, ¿no? sí, Ya, sí, sí. eso es lo que voy. Cuando a mí me decía cineclub, yo me lo imaginaba como un grupo de personas, ¿me Claro. entiendes? Que es un concepto antiguo, así como, Ujú. como cuando tú pagas una membresía, hoy día pagas una Sí, po. membresía, antes también, Sí, y sí, sí. conformabas un equipo, un club, ya. Entonces me imagino que esto es abierto a cualquier Es tipo de abierto persona, y claro. la idea es que, claro, los grupos vayan como mutando también, como que esa es la idea, de que pueda ser el mismo grupo para, como te decía, o una película por semana, hacemos toda una sesión en torno a esa película, o hacemos un ciclo en torno a un género o un tema. Claro, ya. Ya, miren, entonces esta pregunta es para Estás todos, pegado. ¿ya? Porque creo que... No te escuché, no te escuché. O se pegó, parece. Sí, estabas pegado, pero ya está bien. Ah, ya, yo estaba pegado ya. A lo que voy, esta pregunta es para todos y aquí necesito así como que podamos generar ideas para que esto tenga algún peso. Que me pasó un poco lo mismo con Mariela y me da la sensación de que cuando uno parte haciendo los proyectos, como que uno siempre es súper claro con lo que quiere hacer, con la descripción de lo que quiere hacer, pero no con el fundamento, que el fundamento finalmente a mí me da como, me puede gatillar otro tipo de cosas, ¿ya? Otro tipo de situaciones y otro tipo de alternativas para lo que yo quiero hacer. Entonces, la primera pregunta, dentro de los fundamentos, cuando yo les pasé esta diapositiva la semana pasada, hablábamos de diferentes contextos, contexto como del área artística, un contexto regional, los problemas existentes. Entonces, la primera pregunta es como, en el contexto en que nos encontramos hoy, porque estamos como en un formato, podríamos decirlo que de aquí al próximo año podría ser híbrido, ¿no? Podría ser presencial y digital. Y los proyectos deberían tener primero esas características, podrían ser ambas, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, antes de pasar a eso, hay un contexto que tiene que ver con el cine. Acá Daniela plantea cine, lo de Marila también tiene que ver con cine, así que probablemente vamos a estar hablando un poco de lo mismo, ¿ya? Los proyectos de ustedes probablemente se parecen un poquitito porque Mariela ya va a hablar de lo suyo y entonces la pregunta es para todos. ¿Cuál es el contexto regional del cine? En la región en que están y la región que más conocen, ¿ya? Porque Lorena es de Viña, yo estoy acá en Iquique, Daniela sé que es de Iquique y está en Santiago, ¿no? Nicolás viene de otro lugar, entonces podemos hablar de un contexto regional, si lo postulamos un fondo regional, o un contexto nacional. Para ustedes, ¿cuál sería el contexto del cine? Es solamente decir lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, lo que ustedes han escuchado, quizás lo que han leído. ¿Saben si el cine, por ejemplo, últimamente, cuál sería para usted el contexto? Que hay uno que es súper como, que es como obvio, ¿me entiendes? ¿Cuál es el contexto del cine hoy? En términos generales. Eh,
¿Alguien más quiere opinar? Como para no estar hablando yo. Mariela, miren, sí, vamos a hacer lo mismo con todos Preguntar los... si- O si sea, puede- está vetado prácticamente ¿Por qué está vetado? por el tema del aforo. Ya, por los aforos, ¿no? Pasa lo mismo con la disciplina artística, ¿ya? Otra palabra para decir que está vetado, ¿cómo podríamos decirlo? Suspendido. Está suspendido, ¿no es cierto? O sea, en general como que toda la actividad está suspendida, ¿no? Por un tema de aforo, ¿no es cierto? Ya, eso es lo primero. Segundo, ¿qué otra característica puede tener el cine hoy? ¿Se le ocurre otra? Así como... Estamos claros que ya las disciplinas artísticas como que es imposible convocar gente, ¿ya? Porque el cine se hace en un espacio cerrado, ¿no? O sea, tenemos un contexto súper, que es el contexto sanitario, le vamos a colocar, contexto social sanitario ya, que no podemos reunir a gente, ¿ya? Y el cine, obviamente, se realiza en un lugar cerrado, salvo que se quiera hacer un lugar abierto, donde yo tenga que tener un data de 10.000 lúmenes. ¿Por qué? Para que la proyección o la luz que está afuera en la calle no perjudique la visión. Significa que a lo mejor tengo que tener una pantalla gigante. Todo eso encarecería el costo. Yo no sé si Daniela tiene un data gigante o inmenso de 10.000 o 20.000 lúmenes y una pantalla. No lo tiene, ¿me entiendes? Entonces, ese es un contexto personal, ¿me entiendes? Entonces, Yo Mariela, quería decir algo, porque acá en Iquique se hace, o se hacía, no sé, en realidad, el Festival de Cine Independiente una vez al año, en enero, al aire libre, en el hemiciclo del teatro generalmente, o ahí fue que yo vi más, y la verdad llegan cosas bastante distintas y chocantes, y para mí esto enriquecería lo regional, porque justamente hay gente que cuando se expone a algo que no entiende nada, se para y se va, siendo que ese festival costó mucho recurso y que hay cosas realmente interesantes, pero estaría bueno como desencriptar este lenguaje súper artístico y súper loco, por decirlo de alguna forma. ya. Yo me Ya, acordé de otra cosa. Lorena, dale. Sí, es que también no sé si era en formato de cine al aire libre, que se podía generar la energía eléctrica con una persona que pedaleaba y entonces se ¿Ya? bajaban los costos de lo que sería la luz, la electricidad que se necesita para poder mostrar la película. Mostrar las películas, claro. Tendrías Mm. que tener a lo mejor como 50 personas ahí pedaleando, yo No, creo. no ¿No? era así, no, ¿No? no recuerdo muy bien Ay, cómo era, pero recuerdo que era una persona, debe haber sido quizá algo, claro, no tan masivo seguramente, claro, pero sé que se podía hacer así, sí. más pequeñito, claro. Mm. Yo la verdad desconozco esa tecnología, pero hasta hace poco que fue a buscar a mi hijo, había una bicicleta eléctrica de estas bicicletas, no sé cómo se llaman, pero podía cargar solamente el celular. Entonces probablemente sea para un contexto más chico. Pero antes de pasar a lo que dijo la Mariela y lo que está diciendo Lorena, ya estamos hablando como de tres cosas. Lo primero, adentro de un espacio cerrado, sabemos que las condiciones están cambiando y eso es positivo para la... ¿Yo dónde lo quiero? Daniela y Mariela, porque lo es parecido. ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Lo voy a hacer en un espacio cerrado, abierto o semiabierto? Si lo hacen abierto, tienen que tener claro que lo técnico le va a ser caro, sí o sí, ¿ya? Porque si no cuentan con los equipos, ¿no? Significa o arrendar o comprar un equipo de alto volumen, ¿no es cierto? Estamos hablando de equipos, todo eso encarecería. Entonces, ¿se ve poco viable? Sí, yo lo veo poco viable. ¿Por qué? Oh, me pego, a ver, deme un minuto. Deme un minuto. Me conecté al Wi-Fi. ¿Cómo me veo ahí? ¿Estoy mejor? Sí, ya. Estaba Sí. con mi red. Ya. Estábamos hablando, yo le decía, de un contexto. Primero es definir dónde se va a hacer esto. Hacer el cine, si nosotros postulamos a un proyecto regional, donde no tengo ese data, donde no tengo la pantalla, que va a ser de grandes dimensiones, probablemente es poco viable en términos presupuestarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque un data va a salir mínimo 5 millones de pesos, un data bueno, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta las condiciones técnicas, hay que tener en cuenta también el audio, el sonido, que va a ser súper importante, vamos a necesitar parlantes grandes, sí o sí,
ya vamos a tener un equipo técnico, entonces eso encarecería el costo. Yo por lo menos descartaría así como de plano, salvo que las gestiones de cada uno del proyecto de Mariela o de Daniela estuviera vinculado a alguna organización que contara con esos equipos y que respaldaran su actividad. ¿Me entienden? Eso es lo primero, o sea, por eso era bueno ver dónde iba a ser esto, ¿ya? Ahí yo le estoy dando como varias como pistas como para que empiecen a encaminar el proyecto, ¿ya? Vamos a volver al contexto del cine. Estamos en época sanitaria, tenemos que definir si es cerrado o es abierto. El otro contexto que mencionó Mariela, que es súper buena, es como que tiene que ver con los festivales que hay ahí en los lugares que ustedes están. Lorena planteaba Cuentacuentos, Nicolás planteaba Lambe Lambe, que es un teatro que se hace para una persona. Entonces ustedes tienen que conocer el contexto donde van a desarrollar el proyecto. Porque si Mariela o Daniela quieren hacer una actividad acá, por ejemplo el festival que es el FISIC, y hay otro más que acá en Iquique, que es festival, no me acuerdo su apellido, pero también es de cine, son ya dos instancias grandes, que el año pasado se hizo y se hizo de manera online, obviamente, y que este año no sabemos cómo se va a hacer. Pero la idea es tener eso para que lo que ustedes hagan, o sea, tener en consideración esos festivales para lo que Daniela y Mariela haga, sea diferente a lo que ellos hacen, ¿ya? A lo mejor lo de ustedes es un contexto más pequeño, entonces tiene otra característica, ¿ya? A lo mejor el FISIC, por poner ejemplo, este año se va a hacer a lo mejor un espacio cerrado, a lo mejor va a ser abierto, ¿ya? A lo mejor va a ser presencial pero abierto, porque el FISIC por lo menos tiene equipos, tiene pantallas, a mí me consta, tienen equipos. Entonces, lo de ustedes no tiene que parecerse a ellos, sino que tiene que ser una alternativa a lo regional, a donde ustedes lo van a hacer. Puede que se parezca, puede que a lo mejor sean títulos que ya se mostraron ahí, puede que sean similares en cuanto a que a lo mejor también van a haber instancias formativas, no lo sabemos, porque hasta el momento, si mal no recuerdo, Mariela y Daniela han planteado siempre esto como la crítica o la reflexión posterior a una pieza, ¿no? A una pieza de cine. Entonces, hay que ver qué públicos abarcan esos festivales, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo de ustedes viene a ser una alternativa a lo que ya existe, o es un proyecto diferente a lo que ya existe. Por ejemplo, si el FISICO, los dos festivales que están aquí en Iquique, no contienen una conversación posterior al ciclo de cine, entonces ustedes están ofreciendo esa instancia. Para ustedes eso es lo que vale el proyecto, más allá de la proyección, ¿no? Para ustedes la instancia formativa, que es una instancia de mediación o de formación, depende cómo sea lo que quieran hacer, ¿ya? Entonces, ya estamos hablando como de dos cosas, contexto regional, contexto sanitario, ¿no? Y ahora, la pregunta que es para todos, ¿qué problemas existen? Vamos a hablar previo a la pandemia. ¿Había un problema previo al tema del cine, por ejemplo? Supongamos que no estamos en pandemia. ¿Cuáles serían las problemáticas de la disciplina del cine o de lo audiovisual, según ustedes? Que la mayoría del cine que se vende o que se reproduce tanto a nivel regional, nacional e incluso mundial es cine hollywoodense. Es un Claro, cine que tiene un comercial. solo lenguaje y que tiene una sola forma y que tiene un solo contenido y que es lo que más vende. Entonces, ahí pasa lo que te mencionaba hace un rato de ser como un alfabeto como audiovisual, de que uno está acostumbrado a leer el cine de una sola forma. Entonces, lo que decía recién Mariela, uno se planta como frente a otro tipo de obras audiovisuales y no sabe leerlas porque está acostumbrado a solamente estar consumiendo un tipo de cine. Ya, sí, eso es como lo primero que se viene a la mente, ¿no es cierto? Es como el formato del cine comercial, ¿no es cierto? Las grandes cadenas, antes de pandemia, obviamente son las que alimentaban probablemente el mayor consumo, ¿no es cierto? Con respecto a ese tipo de películas, ¿no? Entonces, claro, esta instancia probablemente es una alternativa hacia otro lenguaje, ¿no? O hacia otras instancias, formatos de película. Con eso, por lo menos con eso, ya hay algo. Lo que yo les tengo que decir es que ustedes tienen que seguir indagando, ¿ya? Vamos a pasar al otro proyecto ahora, ¿ya? Pero ¿por qué seguir indagando? Porque probablemente hayan muchos más problemas,
¿ya? Hayan más problemas o problemáticas con respecto a la disciplina del cine o la disciplina audiovisual. Y lo otro importante, Mariela, ahora vamos a ir contigo, pero Daniela, por ejemplo, planteaba, voy a leer lo que dijo ella, ¿ya? Lo que escribí acá dice, bueno, la idea del Cine Club es comentar las películas una vez que se termina, se instala una reflexión donde se plantean aspectos técnicos, históricos, etcétera, ¿ya? El Cine Club es una instancia presencial o virtual, ¿ya? Semanalmente o trabajo por ciclos, se comparte material, se paga para que se pueda sostener el tiempo en equipo técnico, etcétera, ¿ya? Vamos a ir un poco, quizás acá importante, como el fundamento probablemente tiene que ver como esta contraposición, o Daniela habló muy bien de un tema, ocupé una palabra que era, no lo anoté, pero era como contracultural, ¿no? Como que no continuar con esta línea de cine comercial, sino que ver un cine más alternativo. Entonces, la pregunta es, ya, está el cine comercial y está el cine alternativo. La pregunta que yo me haría o que se debería hacer, Daniela, es ¿cuáles entonces serían esos, no sé si los títulos, pero las temáticas entonces, en las que probablemente esto tendría que sustentarse, ¿no? Porque las temáticas también me van a dar como algunas ventanitas para colocar el fundamento, ¿ya? Tú nombraste siglos, todavía no tienes claro como la forma, ¿no? Pero eso también tendrías que no definirlo en los fundamentos, pero sí explicar por qué tú quieres mostrar lo que quieres mostrar. O sea, si yo quiero hacer un ciclo de cine indígena, por decirte algo, en el fundamento tiene que estar explicado eso, no los títulos, no vamos a hablar de los títulos, ¿ya? Vamos a hablar del fundamento. Si quiero hacer un ciclo de cine LGTB, ¿por qué estamos haciendo eso? Si quiero hablar de un ciclo de cine político, ¿por qué? ¿Me entiendes? Entonces, esas instancias son las que yo tengo que tener claro del por qué, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, si me voy a cada una de esas temáticas, tienen un porqué y tienen una razón. Hay un contexto histórico. Nosotros estamos plantados hoy en el año 2021 en un contexto sanitario, pero también en un contexto histórico de fondo, que viene de atrás, que viene de años. Hay un contexto político, hay un contexto, por ejemplo, de exclusión, de invisibilidad sobre comunidades, poblaciones que hoy están surgiendo. Otro contexto es el contexto de hoy. Hoy día se está creando una constitución política, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, una nueva constitución, hay constituyentes, entonces, que están abordando muchos temas. No son uno, ni dos, ni tres, son una cantidad inmensa de temas. Entonces, todos esos contextos que se empiezan a dar, que son históricos, probablemente a ustedes les dio respuesta para lo que quieren hacer. ¿Me entienden? O sea, el cine comercial o la propuesta contracultural que dice Daniela tiene una razón de ser. ¿Por qué aparece el cine comercial? ¿Me entienden? ¿Por qué el cine comercial es tan conocido y el cine alternativo no? ¿Ya? Obviamente, hay muchas razones ahí que tienen un sentido. Entonces, a eso es lo que yo le digo, o yo les decía que tienen que leer un poquitito, investigar un poquitito en el contexto al cual se enfrentan, para que las ganas que tienen de hacer lo que quieren hacer tenga un fundamento, y un fundamento histórico, del contexto, técnico muchas veces, ¿me entiendes? Entonces, ese fundamento va todo eso. O sea, la Daniela o la Mariela va a decir, no, no lo vamos a hacer afuera, no cuento con los equipos. O a lo mejor sí, lo voy a hacer afuera. Me reuní con, no sé si con el FICI, con cualquier otra persona encargada de proyectos más grandes, y ellos me van a facilitar y tengo la carta de compromiso que me respalda. ¿Me entienden? Entonces, el fundamento va todo eso que ustedes deciden. O sea, es como el fundamento técnico, histórico, los antecedentes, el contexto actual, quizá el contexto futuro. Entonces, para allá va un poco dirigido esto, ¿ya? Eso. No sé si con eso tienen dudas o más ideas que pueden dar con respecto al cine para darle simplemente a Daniela. Y a Mariela. Ahora pensación que no, ¿no? Entonces, espérenme, déjenme ver acá. Están los fundamentos, el resumen y los objetivos. Entonces, vamos a ir ahora con Mariela. Mariela, tú escuchaste lo que habló Daniela, ¿no es cierto? Si tú nos podías resumir un poquitito
vamos a continuar con lo tuyo, para después vamos a ir con Nicolás y Lorena, que probablemente también tienen algunos cruces en común, ¿ya? Entonces, si quizás nos puedes explicar un poquitito tu proyecto para también, a lo mejor ya contestamos muchas preguntas, ¿no? Con respecto a Daniela, pero te escuchamos igual. Mi proyecto es criticar obras de teatro que están en plataformas como el FINDATS, que es un festival de teatro y danza. Lo tuyo es teatro, tiene que ver con el teatro, ¿no es cierto? No con el cine. Ya. Teatro. Ya. Espérame. Ya. Estamos notando acá la crítica a obras de teatro, ya. Indaguemos un poquitito más. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo la gente podría participar en esta instancia? ¿Cómo te lo estás imaginando? ¿Virtual, presencial, mixta? Me estoy imaginando solamente virtual, porque justamente mi problema es que la gente... Bueno, primero, yo creo que esto va a durar para un tiempo, vamos a estar como más libres y más encerrados. Entonces yo quiero que la gente pueda ver cosas en sus casas. Entonces sería como tarea para la casa ver esta obra en tal lugar que está disponible gratuitamente. Ya. Ya. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, a diferencia de Daniela, Daniela plantea como una exhibición. Entiendo que las personas van a ir, no sabemos si es virtual o presencial, ¿no es cierto? Se va a hacer una convocatoria y ella tiene que conseguirse las películas, tú tienes que conseguirse las obras, ¿no es cierto? Esta pregunta es como para las dos. Entonces, primero tendría que conseguir también o tener en cuenta los derechos, ¿no es cierto? No los derechos, pero por lo menos tener un costo, probablemente por la exhibición de esto por un tiempo limitado, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta es, que recién era importante y ahora estáis pensando. La María le dice de Findas y Daniela dice películas. ¿Y en qué plataforma se va a exhibir esto en el caso de que sea virtual, por ejemplo? En mi caso no se exhibiría, o sea, siempre está planteado que es como tarea para la casa verlo. Verlo. Y la gente, pero ahí hay un detalle, porque la gente, ¿dónde lo va a ver? En su computador. No, pero la obra tiene que estar disponible, por ejemplo. Y la película también tiene que Sí. estar disponible. Sí, ¿Me es entienden? sí, pero ahí habría, yo hablé con las personas del FINDAT y sí podría estar disponible para un grupo cerrado de personas por Ya. una semana. Entonces, por eso era esto de que yo te preguntaba, Entonces, como los títulos son importantes claro. porque igual se pueden ir modificando. Claro, entonces sería, o sea, si tú ya hiciste un vínculo, por ejemplo, con Fintas, sería importante que tuvieras primero una carta de compromiso. Ya. Los títulos sí, yo te digo, podemos dejarlo para el final, pero probablemente como Findas tiene presupuesto año tras año, a lo mejor ellos probablemente ya tengan algunos títulos ya seleccionados para el próximo año, entonces tú tendrías que trabajar de acuerdo a los títulos que ellos te proveyeron. ¿Me entiendes? En realidad yo hablé con ellos ¿Ya? y yo estoy viendo como toda la cartelera de ahora porque mes a mes va cambiando y en realidad yo soy la que está seleccionando lo que me interesa de esa cartelera. Ya. Y ellos podrían el próximo año entonces facilitar o hacer como el nexo ahí para que la gente pudiera ver. Ya. Sí, Estoy para un entendiendo. Ya, grupo eso es lo de menos. cerrado, para un grupo Ya. cerrado. Para un grupo cerrado. Ya, súper. Ahí obviamente, Daniela. No, te iba a comentar que en mi caso, como que yo ahora estoy participando de un cineclub. Con un amigo tenemos uno virtual, que es el cineclub de los amigos. Y nosotros nos juntamos todos los domingos a comentar una película. A veces, cuando tenemos más tiempo, las vemos todos juntos a través de una plataforma que es Discord. A través de Discord uno puede reproducir y la latencia es bastante buena, las películas no se pegan. Funciona súper bien y puede estar harta gente y aparte permite como compartir el sonido por otras plataformas para que se escuche bien. Bueno, Y cuando queremos como subir las películas para que las descarguemos y después llegar con las películas vistas, ocupamos un drive en el que se suben las películas en la mayor calidad que encontremos posible y aparte adjuntamos los subtítulos. Las veces que hemos hecho así como cineclub presencial,
tengo un documento por ahí que es como una ley que permite que se reproduzcan ciertas películas, ciertos tipos de películas, bajo el fin como educativo con la película. Y aparte Ciertos también títulos, ¿no? ciertos títulos, sí. Y aparte uno también puede hacer ciertos convenios con embajadas, por ejemplo, para también rescatar algunos títulos que ellos mismos te los pueden facilitar o lo que sea, para reproducirlos. Ya, súper importante eso, tanto para Lorena, para Nicolás, los títulos, si ustedes ocupan libros, textos, en este caso la Daniela, bueno, unas películas, Mariela una obra, es importante que quede claro en esta, no sé, en el caso de Mariela una carta de compromiso, donde Findas o Antifaz, en este caso, que es quien organiza, dice claramente, explícitamente, que ciertos títulos, ya, vamos a hablar que son 10 películas, van a estar incluidos, se van a facilitar o van a ser el nexo para que la actividad pueda llevarse a cabo. Es decir, en este caso, Findas es la plataforma en la cual las personas, para el proyecto de Mariela, van a poder ver esas películas. Eso tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque la responsabilidad recae en Findas. Y Findas es en este caso, un festival ya más conocido. En el caso de Daniela, claro, Daniela, ahí yo creo que el ojo que tienes que tener, yo desconozco un poco los proyectos audiovisuales, pero sí o sí te van a pedir derechos. Entonces, si hay películas para fines educativos que te permiten como descargarla, que eso pasa en varios, cuando uno compra un software también te hacen descuentos cuando son fines educativos. Estas películas, si por ejemplo, estas películas son descargables o son, digamos, son como de acceso más libre, por decirlo de alguna manera, tienes que tener sí o sí el documento. A lo mejor en la plataforma, no sé si es Discord o es otra, deberías buscar la parte donde queda claro eso, ¿me entiendes? Que es para fines educativos. Pero tienes que, a lo que voy es que tiene que estar claro eso. O sea, por ejemplo, tengo un ejemplo, si es para fines educativos, pero solamente la película puede ser entregada a una organización, ¿ya? Y no a una persona natural como tú, entonces posiblemente también ¿cómo se dice? Te objeten ese tema. Claro. Entonces, Igual he estado como, por ejemplo, bajando toda la información que tengo como a mano ahora, a partir de varios manuales de cineclubismos como que se presentan como para que uno levante cineclubes en distintos espacios. Entonces tengo, por ya, ejemplo, el manual de cineclubismo de las mismas asociaciones de cineclub chilenas, donde se plantea la ley de cómo hacer uso, mira, la tengo acá de hecho. buena. Ley de propiedad intelectual en Chile, puntos claves para el cineclubismo, los números de la ley, los Ya, incisos y todo eso. ya. Bueno, mira, ahí tú misma estás hablando porque yo desconocía eso. Si hay una ley, si ya se han hecho, eso es parte importante del fundamento. Porque tú has repetido harto en la palabra cineclub, que para mí un concepto, como no vengo de ahí, también es como relativamente nuevo, no sé, a lo mejor lleva un par de años ya esto, pero si esto se está desarrollando en otras regiones es un punto a favor tuyo en el sentido de que tiene que estar en el fundamento, o sea, se han creado ya cineclubs a lo mejor en otras regiones y eso tienes que averiguarlo, a lo mejor, no sé, de todas las regiones de Chile, a lo mejor está instalado en 7, en 3, en 5, no lo sé, a lo mejor es algo que va en auge, a lo mejor algo que viene decayendo, si viene decayendo tú lo quieres levantar, si está en auge, tú quieres, estás aprovechando ese impulso, puedes tener nexo con los otros cineclubs. De hecho, eso como que lo estaba escribiendo recién en mi parte de los fundamentos, porque a lo largo de Chile, en casi todas las regiones hay cineclubismo. En Arica hay uno, en Antofagasta, en Calama. Aquí en Iquique hubo uno que era el Luis Jové, pero que ya no está activo, estuvo activo hasta el 2017, que lograron hacer varios ciclos de cine, pero ya después dejó de funcionar. Y las otras instancias como formativas las ha hecho el Fiquiquique, pero tampoco han sido como instancias constantes. Entonces igual tengo como eso como respaldos de otras ocasiones. Pues. Y en Iquique no hay ningún cineclub como activo ahora, ni tampoco hay Ahora, ninguno que esté inscrito en las asociaciones de cineclubismo. súper. Ya, creo que esa información estaba importante. Gracias, Daniela. Miren, ahora voy a pasar a Lorena con Nicolás. Mariel y Daniela, en estos minutitos, como ya más o menos entender la dinámica, la idea es que puedan, estén escribiendo, no sé si en papel o en computador, pero puedan empezar a tirar los fundamentos que hemos hablado ahora. Generalmente yo empiezo a como a puntear, o sea, contexto histórico, contexto regional, contexto en este caso, Dani, del Cineclub, en el caso de Mariela, esto que tiene que ver con la crítica, porque la tiene que ver con la crítica un poco artística y todo ese tema, ¿no es cierto? Entonces,
En el caso de Mariela, tiene otros fundamentos, porque lo de Daniel es un cineclub donde la gente se va posiblemente a instalar también a criticar y a reflexionar, y quizás a observar y a entender el lenguaje artístico, porque es un cine diferente al comercial. En el caso de Mariela, probablemente ha sido una crítica, ¿ya? Creo, Mariela, también que es bueno que dentro de los fundamentos, así como Daniela, como, porque es parecido, también esté reflejado un poco las comunidades públicas ¿cuánto se llama? El tipo de ciclo, las temáticas que van a tener la obra, va a ser súper importante también. Porque eso también nos puede dar pie para que el fundamento tenga un peso. En tu caso, Mariela, yo creo que el tema de la crítica, como hablamos en un momento, no está desarrollado, no es algo que se desarrolle así como de manera transversal, ¿no? O sea, primero hay que tener en cuenta que las disciplinas artísticas no se desarrollan en regiones como quizás en una capital, ¿no? Y también en la capital, obviamente, la capital es súper céntrica, porque lo que es alrededor de la capital tampoco se desarrolla, es súper parecido a la provincia. Entonces, yo crítica, en cuanto a crítica propiamente tal, desconozco bastante. Entonces, no tengo como yo el fundamento, así como que dónde parte la crítica, por qué es buena la crítica, así como decir ya. ¿Qué es lo que yo sé que uno aprende? Obviamente, bajo la crítica uno aprende a entender también el lenguaje. Pero es bueno también situarse en un contexto histórico. ¿Ha habido crítica en Iquique, por ejemplo, en algún momento? Si lo voy a hacer acá, ¿no? ¿Ha habido? Si ha habido, ¿cómo ha sido esa crítica? ¿Si escrita? A lo mejor antes, sí, pues obviamente escrita. Cuando aparecen los computadores, aparece en internet, ¿ha habido crítica digital? ¿O simplemente no existe? ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor si no existe es porque estoy pensando, ¿no es cierto? Pero probablemente sea porque la disciplina teatral misma no está tan desarrollada como en una capital misma, en Santiago, donde probablemente si hay un círculo de críticos, si hay una corriente, ¿no? A lo mejor no lo hay, lo desconozco. Eh, entonces, yo indagaría por ahí un poquitito más. Entonces, la idea es que ahora vayan punteando, así como haciendo un punteo. La idea la pueden desarrollar mucho mejor después, ¿ya? Entonces, una vez que tengan eso, al final, un ratito más, vamos a ver qué es lo que tienen, qué es lo que escribieron. Para de acuerdo a eso, ustedes ya tienen más o menos claro el proyecto, cómo sería, pero plantearon algunos objetivos. Entonces, la idea es que ahora se centren en algunos fundamentos, en algunos objetivos, porque el resumen va a ser un desarrollo del proyecto mismo. Y eso ustedes los tienen claro. Y es probable que el fundamento y el objetivo les dé otras características de la misma actividad que van a hacer. ¿Ya? Entonces ahora mismo, como que yo voy a hablar ahora con Lorena y Nicolás. Si están escuchando ahí, tiran idea también, porque ahora vamos a pasar a otro lado, que es lo que es Cuentacuento y Nicolás. Perdón, Cuentacuento y Lambe Lambe con Nicolás. Lorena, Sí. cuéntanos un poquitito nuevamente, voy a anotar acá, ya con Ya, todo ahora lo que hemos hablado, si se te han ocurrido más cositas o si hay podido como sacar el link de más estoy cositas. anotando alguna idea. Ya. Lo que sucede es que, como te decía Carlos, que es un proyecto en conjunto, que en realidad a partir de Carlos creció la idea hace harto tiempo ya, en vías de concretarse ya de manera más evidente pronto, es a partir de una casa rodante ¿Ya? habilitada para poder ir viajando y llevando a zonas que pueden ser rurales o periféricas de la ciudad, narración oral y talleres con material reciclado. Bueno, además hay otra cosa más, pero digamos, ahí me centraría en esos tres. Yo no sé si es factible o es necesario que sea un solo tema. Ya, espérame, que Nicolás me está hablando acá que tiene otra reunión a las 8. Ya. Te estoy escuchando, estoy leyéndote, Nicolás. Mira, lo primero que a mí me viene la pregunta. Estamos hablando de una casa rodante y una casa rodante implementada es cara, ¿no? O sea, es presupuesto, como lo que hablamos del cine. Claro, es que Entonces, ya primero, está. ¿cuentan ya con algo? Claro, Carlos la está ahora
¿cómo se llama? Adaptando para. Adaptando, ya. O sea, están colocando dinero de su bolsillo prácticamente para hacerlo, ¿no? Ya. Aquí Vamos está, la entonces. muestro. Dale. Oye, ahí está el proyecto. Bien. ¿Es una micro eso? ¿O es...? Ahí se ve oscuro, ¿no? No alcanzo Sí, a ver hay bien. muchas Claro. personas que compran micros para adaptarlas como casa rodante. Ya. ¿Y esto lo van a implementar? ¿Se va a abrir a un lado? ¿Va a No, ser está arriba? un poco. ¿Cómo lo Entonces, están en realidad, pensando? la casa rodante es como, sí, es como el medio de transporte que nos facilitaría llegar a estos lugares más recónditos, digamos. Ya. Y en sí lo que haríamos, lo que queremos hacer es al aire libre, no es ahí Ya. dentro. No es que se haga ahí, ya. Es que hay otro formato que es Claro. como el teatro rodante también, que sea, ya. Entonces sería como un medio de transporte, pero igual tiene, me imagino que va de la mano con el proyecto. Ya. Me parece bien. Entonces, como le decía a las chicas anteriormente, hay un contexto que tiene que ver con la narración oral y los talleres. Ya, vamos primero a ver, fijarnos en la narración oral. La narración oral es un... Es que ahí Nicolás te está juntando algo porque se iba a A su ver, reunión, sí. no sé Sí, si tal vez Nicolás, puedes espérame. leer eso, Nicolás, cómo si se quieres, va. enciende la cámara antes de irte. Esperemos leer un poquitito porque, Ujú. a ver si Nicolás enciende la cámara, porque nosotros no podemos. Estás muteado, estás muteado. Disculpen, la verdad ha sido una semana súper intensa en mis otras labores. Ya. Mira, yo estuve desarrollando un poco así mientras se conversaba algunas ideas, esto muy en el aire, de los objetivos tanto general y específico. Y te lo estaba escribiendo porque pensé que no iba a alcanzar Ya. a De ahí comentarlo. continuamos con Lorena, para que estemos tranquilos, Nicolás. Dale, dale Ya. nomás. ¿Qué idea tienes Mira, más o menos? está muy en el aire, pero sí, pues, esto puede variar. Básicamente, nuestro objetivo general vendría siendo como generar un espacio de encuentro, comunicación y aprendizajes de historias locales y desarrollarlas por medio del Teatro Lambe-Lambe. El Teatro Lambe-Lambe es una cajita donde se hace teatro en miniatura y son cuentos muy cortitos, es como 3 minutos, es como minificción, esto en un formato muy, muy reducido, por decirlo así. Claro. Dentro de los objetivos, bueno, ese es el objetivo general, pues, como generar ese espacio. Los objetivos específicos es crear instancias de creación participativa, co-crear y desarrollar historias con temáticas de identidad local, con niños, como niños de colegio, cosas así, y generar instancias reflexivas, conversar y proponer soluciones a las temáticas encontradas. Y como un último objetivo específico vendría siendo como visibilizar este trabajo, como mostrarlo. Y ahí en eso me estaba quedando, que podría ser a través de videos, subirlo a la red eventualmente, o si es que pudiésemos mostrarlo a través de una pequeña muestra, no sé, de 4 o 5 cajas de Lambe Lambe, sería genial. En el espacio Bacana, Claro. sería espectacular. Sí. O sea, Sí, como sí, generar esas instancias de mostrar y mostrar como una temática siempre local, yo estoy hablando de temáticas locales, generar espacios y que esto sea visibilizado a través del Teatro Lambe Lambe en cuentos súper cortos de 3 minutos. Ya. Nicolás, un poco lo mismo que le decía a tus compañeras, el contexto, el fundamento es el que nos falta desarrollar, más allá del desarrollo mismo de la actividad, siempre para que el proyecto tenga un peso y no sea como, para que cuando el evaluador mire el proyecto diga, la persona se concentró, o sea, yo si veo un proyecto, cacho, cuando me doy cuenta, cuando el proyecto está hecho desde lo que quiero hacer,
versus cuando lo que quiero hacer tiene un fundamento, tiene un peso. Entonces, el lambe-lambe, para mí es una disciplina, o sea, yo hago teatro obviamente, primero, yo desde el teatro nunca me he planteado hacer lambe-lambe, porque obviamente no manejo la técnica, y porque a lo mejor no es de, yo he visto un par de veces, ¿me entiendes? Y nunca he visto, creo que 2 o 3 veces me ha tocado ver en Valpo, uno que en Iquique. Creo que para los niños es súper atractivo, ¿no? Porque son historias muy breves y cortas. Entonces, a mí lo primero que se me viene hoy día a la cabeza, o sea, sin tener mucho fundamento y conocer la disciplina propiamente tal, hoy día la gente está acostumbrando su cabeza, gracias a los dispositivos celulares, a historias cortas de mínimo 1 minuto, como la historia de Instagram, por poner un ejemplo. Ese no es un fundamento de peso, ¿me entiendes? Solamente te estoy planteando como idea, ¿me entiendes? Okay. Entonces, te lo planteo solamente como idea porque finalmente hoy día el mundo es súper vertiginoso y la gente probablemente agradezca o le sea de muy buen gusto, o lo mismo si es un colegio, ¿no? Si estamos hablando de colegio, los colegios tienen poco tiempo. Entonces, te pongo un plan, es como una pregunta, ¿por qué voy a llevar una obra de 1 hora de teatro, una obra de 1 hora de teatro, de 1 hora de tiempo, perdón, si finalmente a lo mejor puedo llevar un lambe-lambe que de 1 minuto, que a lo mejor puede tener el mismo alcance de público que la historia dura 1 minuto? Por otra parte, también las condiciones sanitarias a lo mejor favorecerían. Estoy tratando, porque finalmente yo lo que hago con los proyectos, uno tiene que tratar de buscarle como la vuelta, ¿no? Y llegar finalmente al propósito, ¿no? Claro, mira, también estamos, pero eso requiere también el apoyo de otra profesional que no lo hemos, no nos alcanzamos a juntar esta semana. Queríamos verlo y darle una vuelta a través a través de hacerlo a través con una psicóloga y hacer como muñecoterapia con los niños. Ya. Pero no, lamentablemente no lo pudimos desarrollar del todo porque hay que juntarse con esta chica y ver cuáles son la propuesta que tiene ella, pero sí estuvimos buscando información respecto a la muñecoterapia. Sí, mira, eso para mí tiene harto, ya empieza como a tomar otra forma, ¿me entiendes? Porque Exacto. también hay un tema más pedagógico, entonces, porque el lambe dura 1 minuto. Es tan breve, es tan corto, que al final, psicológicamente hablando, no sé cuál es la repercusión en un niño. Mira, en un niño 15 segundos, 5 segundos, no sabemos que puede ser algo muy fuerte o le puede dejar mucho, ¿me entiendes? Pero yo creo que ya mezclarlo con algo relacionado con muñecoterapia o algo que tenga un sustento desde la psicología, a lo mejor puede tener una variante que puede ser más potente al momento de presentarlo y tener un fundamento más potente, ¿me entiendes? Sí. Lo entiendo así. De hecho, queríamos que todo fuera como a través de o por medio de que el fin sea en el fondo la muñecoterapia. Y generar la obra y todo vaya por un camino aparte, que sea como parte del proceso. Claro. Y sería como la vinculación a través desde la psicología en los niños. Y sí, argumentarlo desde ese punto de vista, pero me faltaron ideas para poder generar así como algo más detallado. Sí, otra idea, como por tirarte otra idea, o sea, yo no sé cómo hacer la muñecoterapia, pero hay muñecoterapia, o sea, muñecos que son de papel, de trapo. Desde un trapo, de una bolsa, puedes hacer un muñeco, es algo muy simple. Claro, lo que sea. Entonces, a lo mejor esto puede estar incluido dentro de lo que van a ver después, ¿me entiendes? Entonces, ahí, esto escúchenlo todos, porque ahí estoy creando una instancia donde el público, o el público objetivo mío, que en este caso son los estudiantes, están siendo partícipes de la creación, y es lo que hablaba un poco de la creación desde el público, ¿no? Entonces, también es como también un punto importante eso, o sea, también tenganlo en consideración cuando sobre todo trabajan con público. En el caso de las chicas que hablan de crítica, ya vamos a hablar de un poco de público desde ese aspecto, pero es importante. Entonces quizá el fundamento también podría ir por ahí, o sea, desde la co-creación entre el público y lo que se va a presentar. ¿Cómo? No lo sabemos todavía, ¿no es cierto? Pero esa puede ser la forma, ¿ya? Una de las maneras, uno de los fundamentos, a mezclar la muñecoterapia con esta instancia del lambe-lambe. Ahora, es importante también, creo, señalar el tema, a decir tú, ¿por qué el lambe-lambe, no? ¿Por qué es el lambe-lambe? Sí, el lambe-lambe. ¿no? ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué no es una obra de teatro? ¿Por qué no es un narrador? ¿Por qué no son títeres? ¿Por qué el lambe-lambe? ¿Me entiendes? Entonces, ahí yo creo que también está relacionado con el tiempo, lo llevaría yo, con la psicología.
Es por un tema también de recursos, porque generar una obra de teatro es múltiples recursos, mucha gente. Acá con 2 personas se puede generar como realizar todo el proyecto. Claro. También por un tema de tiempo, es un tema de recursos y no todos son monetarios. Ya, súper. Si son 4 o 5 lambe-lambe, a lo mejor es un circuito, no sé, ¿me entiendes? Y cada lambe-lambe cuenta su historia, ¿ya? No, te voy a poner un ejemplo así como simple, que yo no haría esa historia, pero por ejemplo, no sé, desde que aparece, no los españoles, pero desde, no sé, la bajada del pueblo indígena a las costas de Iquique, por ponerte un ejemplo, ¿me entienden? Porque el pueblo indígena, por ejemplo, pasa desde el altiplano, pasa a la costa, pero antes de la costa, cuando aparece la salitrera, se van a vivir ahí, se asientan en Pozo Almonte, después se asientan en el Hospicio, llegan a Iquique. Hay todo un contexto histórico. Es por darte ejemplo, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier otra historia. Entonces, a lo mejor cada lambe-lambe tiene su razón de ser. A lo mejor una zona geográfica, ¿me entiendes? Entonces, por ahí va un poco el fundamento de donde quieren también guiarlo, ¿no? Y llevarlo. Perfecto. Sí, lo tengo más o menos claro el tema de cómo argumentarlo, pero sí habría que desarrollar este tema con esta chica que es la psicóloga, en el fondo, que domina más el tema de la muñecoterapia. Exacto, me parece súper bien. Nicolás, así como tienes tu reu, yo iba a pasar, le iba a mostrar un ratito más, después terminando con ustedes, un proyecto que yo presenté, que es justamente este que está acá atrás, que es de un festival que no salió, que no adjudicó, pero se los iba a mostrar porque probablemente ese fondo es el que no sé si todos podrían postular, pero sí la mayoría, que es el fondo de difusión, que es regional, que todavía existe como regional, que no es nacional, y que sirve para encuentros, sirve para festivales y no me acuerdo qué cosita más. Entonces, como te tienes que ir, después háblame si quieres, si tienes dudas o consultas de aquí para más adelante, me habláis nomás y no hay problema, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, eso. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Disculpen. Nicolás, chao. Chao. Ya, Lorena y Carlos, volvamos un poquito a lo suyo. Sí. Estamos hablando, ¿se fijaron? Estaba buena la conversa porque lo que estaba proponiendo Nicolás, igual hay una relación entre la muñecoterapia y lo que puede ser la lambe-lambe por lo técnico, ¿no? O porque puede haber una conjunción, ¿ya? Entre ambas ideas. Ahora, Lorena, como tú me planteabas el tema de la narración oral con talleres con material reciclado, ahí hay que darle una vuelta, ¿ya? Porque la narración oral es no es una disciplina, pero es una práctica ancestral. ¿Ya? O sea, se pegó. A ver. ¿Estoy ahí o no? ¿Estoy? ¿Sí? Está pegado, no escucho. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora yo veo pegado a Lorena. Porque veo bien a la Mariela y a Daniela. Carlos, ¿nos escuchas? Lorena, ahí sí. Sí, se me conectó y no vi nada. No, yo te pegué, o sea, te había pegado yo a ti, no sé si los demás compañeros se te habían pegado. Si se te pega, apaga la cámara nomás, porque parece que está bien mi conexión, por lo que pude ver. Ah, ok. Ya, ¿qué le iba a decir? Lorena, primero el tema de los narradores, práctica ancestral, ¿no es cierto? Tiene bastantes años, en todo Chile hay narradores, a diferencia del Lambe Lambe, que son súper pocos las personas que lo hacen, que lo ejecutan. Entonces, si la disciplina en la que ustedes van a como desarrollar dentro del proyecto es esa, deberían irse por ese camino. Los talleres de reciclaje, salvo que tengan una connotación o que tengan una relación con la narración, salvo que sirvan para narrar, por ejemplo, o salvo que tengan alguna relación, como por ejemplo acá los narradores han ocupado mucho también este tema de los susurradores. ¿Ubican los susurradores? Ya, los susurradores en un tubo, ya, mi hijo, yo, acá otros compañeros también han hecho dentro de los talleres los tubos para susurrar,
¿Hay una relación? Sí. ¿Puede ser con reciclaje? También. ¿Me entiendes? Porque eso es Entonces, lo que, ¿me entiendes? Es como que no van a hacer, por ejemplo, pueden hacer una billetera con un reciclado, quizás no tiene mucha relación, pero lo que tenga relación con el arte oral, sí va de la mano, ¿me entiendes? es que ¿Por qué? Porque eso es a lo lo que, mejor eso es lo que quieren hacer, ¿no? no, lo que te quiero preguntar es que lo que Ah, ya, pasa es que están esas dos opciones. ya, Bueno, más allá en realidad del proyecto, pero está la opción de, por ejemplo, hacer un títere, ya, que lo pueden hacer los niños al terminar o antes de la narración y después ellos inventan parte del cuento u otro cuento, por ejemplo. Pero ya. también, y que a mí me interesa mucho, el material reciclado, generalmente telas, para poder reutilizar y elaborar un producto que puede ser después sustento para una familia. Sustento para una Entonces eso, familia, claro, como una entonces actividad quizás eso sería económica, que, claro, ¿ya? Ya, mira, ahí, claro, ahí lo que me pasa es que o sea, como no es que se nos escapa un poco como de la idea, porque al final, eh, porque no sé qué es lo que sería como o sea, no sé qué se le enseñaría a la familia, porque ahí es más como algo más como creativo, más como economía, no economía creativa, pero sí de sustento. Entonces, esa idea de sustento a lo mejor, o sea, para mí no tiene mucha relación con la narración misma propiamente tal o con los títeres. O sea, si una familia le enseña a hacer títeres para que los venda, bien, ¿me entiendes? Pero cosas, si es otra cosa, claro. entonces no es bueno colocarlo porque no tiene una relación, pues no hay Ya, relación. entonces eso, el proyecto tiene que ser todo relacionado con un solo tema. O sea, O en este sea, caso tendría que ser solo para la narración. podrían ser dos, podrían Para- ser tres temáticas. Por ejemplo, podría ser narración, títeres, ¿me entiendes? Pero si a las familias se le va a enseñar algo para que vendan, que no sabemos qué es, eh, el proyecto toma otra como connotación, ¿me entiendes? Hay algunas líneas, sin embargo, que no las conozco yo, que son, tendría que verlas, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero al parecer tienen que ver un poco con economías creativas, pero que son en otra línea, no son como dentro de la línea artística. Entonces, si esto tiene una línea artística, tiene que ir por ahí. ¿Me entiendes? Por el mejor espíritu que uno tenga, ¿no es cierto? Como, uno aprovecha el viaje y enseñémosle esta otro. A lo mejor puede ser, ¿no es cierto? Pueden incluirlo, pero no lo definan en el proyecto, defínanlo después. O sea, si se adjudica, ahí lo meten de alguna manera, ¿cachai? Pero dentro del proyecto no, porque no hay mucha relación, ¿ya? Ahora, yo creo que podría tener sentido si es que, como te vuelvo a repetir, estas personas, si usted lo está viendo como sustento, quizás no es tan bueno que lo definan como para que las personas lo vendan posteriormente eso, sino que solamente por el hecho de, te pongo un ejemplo, acá en el norte se enseña, o sea, no se enseña, pero hay unas personas que han sido elegidos tesoro humano vivo porque el señor Berlinda, creo que se llama, que hacen flores y hacen adornos con hojalata, con puras latas. Y eso lo venden, ¿me entiendes? Y hay personas que han aprendido ese oficio. Entonces, si tú me preguntáis, ¿puedo ir con narradores y con eso? Así como que tiene que ver más con lo manual, yo digo, sí, sí tiene relación. ¿Y por qué? Porque obviamente la narración es ancestral, viene desde arriba, viene desde históricamente de los pueblos originarios. Esto, que es la hojalata, también tiene que ver con un contexto histórico que vino después, y en este caso, acá en la región, también se realizan como en el interior, en la pampa. Entonces, de cierta manera, probablemente hay un diálogo, ¿me entiendes? Ahora es como buscarle el nexo. Entonces, ¿por qué voy a ese ejemplo? Porque a lo mejor lo que tú le quieres enseñar a hacer no tiene ninguna relación con la narración ni con una disciplina artística, pero si la tiene, sí es bueno hacerlo, ¿me entiendes? Si es que lo tiene, sí, sí es bueno hacerlo. Eh, si hay una Claro, es que práctica, acá, algo que se está perdiendo, ¿me entiendes? Te escucho, te escucho. Estás apagada. Ay. sí, ahí sí. Lo que pasa es que
claro, el proyecto de poder transportarnos a distintas partes, sobre todo a lugares que sean de vulnerabilidad socioeconómica, es lo que más nos interesa, es poder aprovechar al máximo todo lo que se puede hacer. Entonces, Claro. Carlos tiene un proyecto, lo que sería tal vez con los padres, entre comillas, no tenemos que poner sexista en el tema, pero a lo que sería algo que podrían producir luego los padres, y yo a lo que sería tal vez la parte femenina, que no necesariamente, pero otro tipo de producción, y además los niños. Entonces, todo hace como un conjunto en realidad. Pero claro, si nos vamos a lo netamente narración, por ejemplo, Carlos con la música, que también hace percusión, junto con una narración y que acompañe con que los niños con su familia o los adultos encargados puedan elaborar posteriormente a la narración, y que también sirve, bueno, y también uno puede buscar un apoyo psicológico tal vez de cómo esto puede ayudar a expresar emociones o a poder comunicarse de otra manera con los adultos encargados de los niños y niñas. Claro, sí, estaba pensando mientras hablabas y hay que buscar algunos, mira, probablemente hay algún fondo, lo desconozco. Como estas son como varias cosas en una, pero por ejemplo, se han fijado que han salido muchas ferias, así como hay ferias aquí, acá mismo también, donde hay gente que está en un stand, en un puesto y venden sus cosas, lo que hacen lo venden. Después tú ves más allá, están vendiendo comida, después vas más allá, a lo mejor te encontrás con una persona tocando, o a lo mejor hay un show, ¿me entiendes? Como hay alguien que toca, alguien que canta, alguien que narra, alguien que actúa. Y eso es como un encuentro, ¿me entiendes? Eso sí se podría hacer. No sé qué fondo será, nosotros no lo hemos hecho, pero sí se podría hacer propiamente tal. Eso, por eso te lo quería comentar. Ahora, va a depender de la línea, porque como había empezado con la narración oral, yo me fui por esa línea, pero como meter todo este menjunje de cosas sí se puede, como que son ferias de economía creativa o ferias libres. Hay que buscar ahí cuál es el fondo. Sí existen, hay algunas, ¿me entiendes? Pero yo no sé qué fondo sería. Si solamente se ve Pero para por la efectos narración. ¿Cómo? claro, para efectos de lo que estamos viendo aquí, lo centramos en el tema Claro, en el tema narrativo, cultural, artístico. musical, Exacto. Exacto. y Ahora, no sé si si me es permitirían factible lo de buscar después, creación. sí, y si me permiten después buscar, yo te puedo decir, mira, Lorena, como Ya. que puede ser el fondo posible para esto que quieren hacer. ¿Ya? Pero eso sería, Ya, muchas gracias. entonces, como volviendo un poco al tema, la idea sería que hicieran el punteo y se decidieran finalmente. Primero es concretar. Vamos a hacer narración, vamos a ir en este bus y lo acotamos a eso, quizá otra disciplina más. Enseñamos música, enseñamos títeres, van a haber talleres, van a haber presentaciones, como que enfocarlo por ahí y buscar el fundamento, volviendo un poco a todo lo que hablábamos recién, volver al fundamento. Estas zonas son zonas excluidas. Yo Para tengo mí eso es... ¿Me ves? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿O no? sí te oigo. Tenía, Ya. a ver, tengo un párrafo de la fundamentación que te lo puedo ¿Ya? apuntar ahí en el chat, tal Súper. vez. Eh, Colócalo nomás. ahí. A ver. Ya. Ya, eso es un fundamento, sí. Hay que desarrollarme. Obviamente está bien esa idea. Uno de los temas es la tecnología. Ahora, mi pregunta, por ejemplo, si van a ir a zonas vulnerables, no sé qué tan vulnerables sean. Entendemos que ahora mucha gente tiene un computador, a lo mejor tiene acceso a internet o un celular con internet. Y sí, obviamente podría tener cabida, salvo que esta zona donde van es muy rural. Te pongo el ejemplo de acá. Acá en las zonas rurales no hay internet, por ejemplo. Ahora recién hay, las del interior.
¿Me oyes tú, Mariela? Es que se me pegó todo, Ah, sí. se pegó. Ya, es tu conexión, Lorena. Es tu conexión. No, te decía que hay un fundamento ahí, sí, pero te digo, hay que tener ojo acá, por ejemplo, las zonas del interior no tienen conexión a internet, ahora recién tienen. Entonces, a lo mejor ese fundamento, si ustedes van a una zona muy lejana donde no hay internet, no tendría mucho sentido, ¿me entiendes? Eh, pero creo que está bien avanzar por ahí, por ese, y desarrollar ese como fundamento, ¿ya? O sea, si estamos hablando de que la misma pandemia ha promovido hábitos que, por ejemplo, tienen que ver con no comunicarse o con conectarse a un celular más que estar en contacto con la gente, podría ir por ahí un fundamento. El tema de la narración oral también, como dice una práctica ancestral, que no debería perderse, que debería estar presente siempre. Hay que ver, lo desconozco, si de repente esta práctica está, cuando hay prácticas, por ejemplo, que son ¿cómo se dice? Cuando hay monumentos que están protegidos, no sé si yo la narración oral tiene alguna connotación de ese tipo, así como que se protege la narración, o si la organización, la ONG, por ejemplo, perdón, la organización no, de derechos humanos, la UNESCO, por ejemplo, establece también muchas veces los derechos A. Entonces también hay que buscar por ahí, ¿me entiendes? Como fundamento. Y también sería bueno entender el contexto, creo que por ahí va, si van a ir a zonas excluidas, el contexto de esos lugares. Para mí, uno de esos fundamentos tendría que ver con el lugar donde van a ir ustedes. ¿Ya? Porque cada zona va a tener, o lugar va a tener su característica. A lo mejor van a ser comunes entre ellas, pero hay que ver ese contexto. O sea, te pongo un ejemplo. Si son zonas muy excluidas y, por ejemplo, la natalidad es alta y harto niño, también tiene un sentido, también hay un fundamento. Y así por lo menos podríamos ir viendo algún otro fundamento, pero que tiene que ver con el contexto de la zona, con el lugar. ¿Ya? Como eso te podría decir con respecto a la narración oral o al proyecto, enfocándose en eso. Entender también que en esas zonas posiblemente no existan o exista muy poca exhibición artística, o hay muy poca instancia de formación artística o cultural. Entonces, por eso digo, tiene que ver con el lugar donde van. ¿Ya? Eso también es importante. Eso te podría comentar Lorena. Sí, estaba pensando un poco. Gracias. Porque tú eres de Viña, ¿no es cierto? Ustedes piensan hacer allá el... Sí. Ya. Sí, yo como soy de Sí, acá en no quinta conozco región en principio. quinta región. Y Ya. yo, Mariela. no, que yo me imaginaba que, por ejemplo, acá en Hospicio, en las tomas, hay mucho extranjero también, entonces igual es como a tomar en consideración o de última mostrar en el proyecto que uno conoce un poco a lo que ese contexto, digamos. Claro. Sí, es lo que le decía un poco como saberse un poco, dar a entender que uno entiende dónde quiere hacer el proyecto. Acá las tomas hoy día, o en acá en Iquique se está dando, me imagino, por todo Chile está pasando, pero acá en Iquique es súper fuerte la migración. Las tomas ahora, una toma que está en Alto Hospicio, en la autoconstrucción, también está compuesto por no solamente así como colombianos y venezolanos, sino que hay haitianos, hay varias como nacionalidades, entonces también ahí puede ser un proyecto más multicultural, ¿no es cierto? Que no tiene que ver propiamente con la identidad de la zona, sino que tiene que ver con esta otra identidad que nosotros que ahora está llegando, ¿no es cierto? En estas otras culturas. Ahí va a depender mucho del lugar, pero usted hablaba de la zona, del lugar donde vayan ustedes. No sé, en Quintero, por ejemplo, o sea, en Quinta Región, ¿no es cierto? Yo sé que está el tema de las termoeléctricas, han estado peleando por años, pero no conozco mucho ahí como para darte más como pista. Si hay tomas, si van a tomas, como decía la Mariela, es importante también. Me imagino que deben haber tomas por ahí, ¿me entiendes? Sí, sí habíamos pensado.
Sí, ahí está. Claro. Muy Porque grande, Y ahí, además. y es ahí ustedes Valparaíso, ¿no? contribuyen al acceso, ¿me entiendes? Al Sí, acceso, a fomentar. al lado del paraíso, sí. Esos son objetivos, como fomentar el acceso a instancias artísticas de zonas excluidas históricamente, etcétera. Como que puede ser un objetivo. Antes de como ir terminando, les quería mostrar un poquitito un proyecto que era que es el Pichintón, que yo en algún momento lo presenté, ahí se ve un poquitito, que este fue como el primer encuentro de teatro que hicimos nosotros, pero como encuentro familiar y de primera infancia. Y les quería compartir esto un poquitito solamente para que vean un poco cómo pueden ser los argumentos que te pueden dar como para dejar fuera un proyecto, porque este quedó fuera, ¿ya? Yo se lo voy a mostrar acá como para ir terminando y para que ustedes tengan conciencia de esto, ¿ya? Primero voy a mostrarles las bases, pero bien brevemente. Este proyecto es del año 2020, que probablemente este fondo al que a ustedes les pueda servir, porque acá se habla de festivales, carnavales, ferias, encuentros y muestras. ¿Ya? Lorena, acá como hablando un poco de excepto ferias artesanales, ¿ya? Porque esa dice tiene modalidad de la línea de artesanía. A lo mejor acá puede caer lo tuyo, pero habría que ver bien el concepto de feria. ¿A qué se refiere con feria? Acá no aparece, no. No aparece, pero probablemente les pueda servir a ustedes, ¿ya? Dice, este fondo es para entregar financiamiento total o parcial para proyectos de visibilización pública en espacios, circuitos y mercados de exhibición que sean relevantes para el desarrollo de los ámbitos artísticos y culturales que Evidencia Fondar en la región, tales como festivales, carnavales, lo mismo de recién. Esta modalidad no financia itinerancias, ya que estas se financian en la línea de circulación. Si se fijan, acá siempre aparece el desglose por región. Si, Lorena, ustedes postulan a la quinta región, Valparaíso, hay un total de 80 millones. Esto es de hace 2 años atrás, acá entre la vacana 75, esto puede bajar o subir. Y si se fijan acá, porque son 2 modalidades, que esta es la que yo estoy hablando que posiblemente le pueda servir a ustedes, el máximo es de 30 millones de pesos, o sea, podrían postular a 30 millones por proyecto. Generalmente, como uno es nuevo, salvo que su proyecto sea súper contundente, recomendable obviamente no ir por el total. Esto es lo mismo que leí recién. Acá vienen los antecedentes condicionales, que es los que hablamos el otro día. Acá se habla de una autorización o cesión de derechos si corresponde, es decir, si ustedes tienen alguna obra que tiene derecho, tienen que conseguirse el permiso. Carta de consentimiento de comunidad indígena. Esto siempre lo piden cuando, por ejemplo, ustedes hacen actividades que tienen que ver con pueblos originarios. Entonces ahí tienen que adjuntar una carta. La carta del equipo de trabajo sí corresponde. Si ustedes postulan y hay más gente, como lo decía la semana pasada, tiene que ir esa carta. Esto individualización de directores, representantes, etcétera, es cuando ustedes postulan con personalidad jurídica, en este caso entiendo que no. El compromiso de los participantes. Esto es diferente al equipo de trabajo, ojo. Acá el compromiso de los participantes. Ejemplo, si Lorena va a contratar o le va a pagar a un narrador, o a 2 narradores, tiene que tener esa carta de compromiso, que no es lo mismo que el equipo de trabajo, es como un servicio finalmente, ¿no? Y los compromisos de exhibición y difusión, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van a exhibir esto en un lugar cerrado, en un espacio cultural o alguna infraestructura, entonces tienen que tener esa carta de compromiso del espacio, ¿ya? Y aquí, si se fijan, en la modalidad de organización de festivales, carnavales, ferias, encuentros y muestras,
nos están pidiendo 3 documentos también como obligatorios: el respaldo de selección del evento, ¿ya? El presupuesto general y el registro de prensa audiovisual y visual si corresponde. Esto es como el caso de que existe una versión anterior. Entiendo que acá ninguno tiene una versión anterior. Si ustedes han hecho algo anteriormente, entonces deberían colocar algún material gráfico como este, ¿ya? Ahora les voy a mostrar lo que yo postulé y que y acá necesito que lo vean para que vean el fundamento un poco que se puso y los argumentos que me dieron para no dejar el proyecto, ¿ya? Déjenme abrir aquí esto y... Aquí está. Ya. Acá les pido que puedan ver, porque si se fijan no va a ser como... No es un gran como proyecto, porque al final también tú estás limitado acá a los caracteres. Entonces, si se fijan, acá yo primero dentro del fundamento, fundamento que obviamente nuestra organización es una organización referente de la zona norte. ¿Por qué? Por tener un espacio físico y por la permanencia en la actividad artística. En este momento, cuando lo postulé, teníamos 9 años. También argumento que gracias a un fondo que hemos adjudicado hemos podido mejorar la gestión de los procesos a través de la contratación de un equipo de trabajo, generar informes, etc. Sin embargo, nosotros siempre necesitamos un cofinanciamiento, ¿ya? Yo, ¿por qué argumento desde ahí? O sea, pongo primero como la experiencia que tenemos y doy el argumento de por qué necesitamos hacer esto y por qué necesitamos un cofinanciamiento. También acá planteo que el próximo año, cuando lo postule, íbamos a cumplir 10 años, ¿ya? Y todo este tiempo, uno de los grandes públicos que hemos tenido siempre ha sido el familiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la convocatoria es amplia y además siempre que hacíamos espectáculos familiares era mucha la gente que llegaba. Entonces, como ya llevamos muchos años también haciendo teatro o teniendo espectáculos de índole familiar, queríamos seguir potenciando esos que lo habíamos perdido de cierta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué también digo acá? Que el fenómeno, digamos, este fenómeno no solamente afecta a todas las regiones de Chile que no cuentan con escuela de arte escénica. ¿Por qué? Porque hay un problema de creación acá, que lo hablo anteriormente. Entonces, siempre quedamos relegados a lo que pueden hacer las compañías locales y que justamente por eso mismo, por haber poca creación, ¿ya? Y la creación de contenido es escasa. Entonces, el encuentro, nosotros lo que hacíamos era convocar a la familia. ¿Por qué? Porque dentro de esta convocatoria, lo que nosotros creíamos es que la familia, o lo que creemos, es como el núcleo central de la organización más general, que es como la ciudad o la comunidad misma, ¿no es cierto? Entonces, como que están las familias, están las organizaciones más grandes y después está como la ciudad misma, ¿no? Entonces, la idea era que obviamente se produjera una sinergia entre padre, madre e hijo. Entonces, lo que planteábamos acá era que pudieran asistir los 3, de manera que se pudiera ver una obra de teatro, pero también que los padres y los niños pudieran tener talleres en conjuntos, que no fueran talleres solamente para niños y después para padres, sino que pudieran convivir juntos, ¿ya? Porque obviamente nos fortalece más encima los vínculos familiares. Y como nuestra sala además era pequeña y se hacía pequeña para los espectáculos, entonces dijimos que lo íbamos a hacer en la sala Veterano 79, porque además la sala Veterano 79 que existe acá no tiene un presupuesto para generar instancias, aparte de las que ya hace. Ellos se dedican solamente como un teatro para adultos o público mayor. Los objetivos, como objetivo general, planteamos crear una instancia de encuentro con temáticas contingentes y propias de la institución familiar, ¿ya? Objetivos principales o específicos: entregar herramientas a padres o madres para el cuidado de sus hijos, contribuir a consolidar la formación de público familiar, que ya lo veníamos haciendo hace años, e impulsar la creación de la sala Veterano del 79 como un lugar para el teatro con un público un poco más diverso, porque tenía un público como fijo. Acá en la descripción, esta es la descripción de lo que íbamos a hacer,
Y aquí está si se fijan, estas son las actividades. Estos que están acá. Si se fijan, las actividades habla de reuniones con el equipo, impresión de los productos para poder publicitar, instalación de los productos comunicacionales, entregas de volantes en calle, obviamente el mano a mano, un tema de preproducción, o sea, la coordinación, la compra de pasajes, porque íbamos a traer compañía, porque obviamente no había creación, o muy poca, la visita también a medios de comunicación, reuniones del equipo de trabajo, los espectáculos en la sala, talleres y cierre del proyecto. Y esta es digamos, el presupuesto. Se los quería compartir para que vean un poco cuánto es el presupuesto que nosotros íbamos a destinar para compañías y cuánto eran los otros presupuestos. Quizá el otro gasto que tenía un alto porcentaje era el técnico y los tramoyas. Porque mal no recuerdo, pero creo que eran 4 o 6 obras diferentes. Y esto fue lo que nos dijeron. Y aquí viene como quizá lo que deberían poner ojo. ¿Qué nos dijeron de este proyecto? ¿Por qué no quedó? Porque, acá está. Los fundamentos que me dieron fueron los siguientes. Dice que el proyecto muestra algunas incoherencias en cuanto a los objetivos propuestos y las actividades planificadas, ¿ya? Dentro de sus objetivos plantea generar herramientas a padres y madres para el cuidado de sus hijos, pero no se encuentran profesionales ni plan didáctico que lo avale. Acá, ¿qué sucedió? Que, bueno, el programa de los talleres a lo mejor no cumplía con ese objetivo. Y otro punto es que se pone en juicio el objetivo por el horario. Que eso yo lo encuentro un poco arbitrario porque el horario, salvo que lo pongamos a las 3 de la mañana, para nosotros el horario hay veces que el horario puede ser mejor o peor, para depender de la difusión. El currículo es pertinente. Me dicen nuevamente que no hay una justificación robusta, o sea, como más sólida en cuanto a los objetivos que planteamos, ¿ya? Y versus el alto costo de las compañías. Me dice que dichos objetivos pueden cumplirse con agrupaciones locales, sin embargo las agrupaciones locales no tienen trabajo de creación. Entonces también hay una contradicción entre lo que se dice, porque yo conozco a todas las compañías locales y todos los materiales que tenían ya lo habían mostrado y si había material nuevo a lo mejor iba a ser uno, etc. Entonces, acá también me dice que si bien indica que las compañías son de alto nivel, no deja claro que el traer compañías externas, o sea, de otros lados, sean condiciones necesarias para lograr los objetivos. Y nuevamente me hablan el tema de los talleres. Ahora, ¿yo qué les puedo decir de esto? Que obviamente hay veces que si el proyecto a lo mejor, si me preguntan a mí en qué me caí, probablemente puede haber sido en los talleres formativos, que a lo mejor no cumplían con el objetivo que teníamos. Muchas veces no está contra el tiempo, nosotros igual siempre hay que contra el tiempo, entonces muchas veces no podemos desarrollar bien lo que queremos. Pero también se plantea un poco el tema de como que pone en juicio un poco el valor de las compañías y versus los costos, y los costos son reales porque siempre trabajamos con costos reales. Y muchas veces uno se va a encontrar que los argumentos que uno le dan, este proyecto una muestra, pero, o sea, este resultado es una muestra, pero a lo que le quiero decir que hay veces que los proyectos pueden no quedar muchas veces por justificaciones injustificadas, que uno le llama, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que plantear bien lo que uno quiere y ser realista, y que hay que tener conciencia que muchas veces uno no tiene la experiencia. Yo qué les puedo como decir, que siempre traten de unirse o trabajar su proyecto en conjunto con alguien que a lo mejor tenga un poquitito más de experiencia, ya sea en términos de producción, ya sea en términos de gestión, ya sea en términos de capacidad técnica, que cuenten con equipos, o ya sea en temas de experiencia propiamente tal de la disciplina artística. Eso finalmente le va a dar a ustedes un respaldo, porque a veces cuando uno es nuevo es como cuando uno se enfrenta a las compañías emergentes o a algo emergente como pueden ser ustedes.
Entonces, siempre traten de hacer esa conexión o ese nexo. Mariela tiene un nexo con Antifaz, Findas, que está súper bien, porque es una institución reconocida en la región. Y ustedes cuando planteen su proyecto, también háganlo así. Eso es lo que yo les sugiero, o sea que por ser primer proyecto a lo mejor tengan ese respaldo, porque posiblemente vayan a tener errores que uno siempre comete cuando empieza a hacer proyectos. ¿Me entienden? Entonces ese como consejo es súper pertinente. Traten de aunarse o unirse a otras personas y de trabajar con otras personas en sus proyectos, ¿ya? Traten de buscar un equipo, porque a lo mejor uno postula este año por primera vez, no queda, pero a lo mejor para el otro año ya tiene la experiencia y vuelve a postular. Entonces, eso, perdón, como términos generales. Les doy la palabra, estoy un poquito cansado, porque estamos con entrega de informes semestrales aquí y hemos estado en eso, hemos estado en el computador. No sé si están ahí escuchando como para ir terminando un poco el taller y ver si tienen dudas. Bueno, la invitación obviamente va a ser que posterior a esto ustedes sigan viendo su proyecto y si tienen dudas me las consultan, nos podemos juntar después, como ustedes quieran, de manera particular, así como cuando ustedes tengan obviamente quizá el proyecto un poquitito más avanzado, quizá la línea seleccionada. Y como ir viendo, mi intención siempre va a ser ayudarlos y apoyarlos en lo que quieran hacer. Eso. Yo creo que explicaste hartos puntos que son valiosos para entender mejor este tema de cómo postular. Y quizás en el camino van apareciendo otros temas, pero por ejemplo, algo súper importante es eso que tú hablas de la coherencia. Coherencia de fundamentación, objetivo, actividades, ¿verdad? Eso es como súper importante, como una línea. Claro. Sí. Que quizá a uno se le puede escapar algo. Y el realismo en cuanto a lo que puede ser establecer los costos. Yo creo que es también un punto difícil. Sí, sí, igual si tienen dudas con respecto a costos, yo acá justo antes de que partió la pandemia, estoy en el CIDARTE y como que siempre en un momento llegamos a consenso de valores, así como promedios, ¿no? Como su mínimo y su máximo, entonces también los podría pillar en Sí. eso. Y lo otro también que tienen que tener en cuenta es que cuando empiecen a elaborar el proyecto aparecen un montón de dudas. Entonces ahora, claro, como que ha sido más como de un rol más pasivo, pero claro, la idea es que lo puedan ir completando y llenando y aparecen las dudas o un montón de inquietudes que empiezan a aparecer. Así que, como les decía, yo no sé cuándo habrá esto, pero cuando ellos se abran, ustedes empiezan a desarrollar el proyecto, me pueden contactar, no va a haber problemas. Eso, Lorena, te podría comentar. Gracias. Ya, Lorena. Daniela, Mariela. No, casi lo mismo que Lorena, que yo creo que a medida que uno vaya escribiendo se van a ir presentando más dudas o más certezas. Claro, yo creo que ahora lo que pueden hacer, como todavía no se abren los proyectos, es ver los proyectos que se abrieron el año pasado, porque están las bases, y ver en dónde encasilla el proyecto que ustedes quieren hacer. Yo les mostré el de recién, el de difusión, que es regional, que creo que ahí podrían caer lo que ustedes pretenden hacer. Salvo que la disciplina lo mande a otro lado, como el caso de Daniela, que posiblemente, como es cine, los mande para allá, para la línea audiovisual, ¿no? Y en el caso de Mariela también tengo la duda yo si cae dentro de... hay que hacer las consultas pertinentes, porque como es un teatro que es una crítica, o sea, como que si se basa en la crítica o en la reflexión,
No nos estamos basando en la disciplina, sino que nos estamos basando en la crítica y la reflexión sobre una disciplina. Entonces, ahí como que hay que hacer la consulta, pero sí, eso como que al parecer viene a ser una mediación, entonces hay que ver dónde va. Creo que es lo importante porque uno se puede caer hasta en la línea, y ya si te caes en la línea no hay nada que decir, por muy lindo que esté el proyecto. ¿Me entienden? Entonces, eso. ¿Y qué más eso? Eso, Daniela, ¿estás por ahí? ¿Estás tomando té? Estoy acá. Ya, Ahora súper. sí, volví. Nada, igual que las chicas, como que yo creo que a medida que uno va bajando más cosas van surgiendo las dudas. Voy a seguir trabajando en lo que tengo y cualquier duda yo creo que ahí te voy a estar molestando quizás por el WhatsApp, como Ya, para seguir bajando un par de cositas. súper. Chique, recomendaciones como les decía yo. Busquen, investiguen, indaguen sobre lo que quieran hacer, sobre la disciplina. Si es crítica, si es cine, si es cine club, si es un cine que no es comercial, ahí va, si es narración, que vaya allá. Investiguen eso y investiguen el contexto regional, histórico, político, social de esa disciplina, ya, de donde van a hacerlo. Investiguen los lugares donde quieren hacer esto, ya. Investiguen si va a ser presencial u online. Todo eso les va a dar aristas, o sea, le va a dar, como decía la Lorena, es un caminito, ¿no es cierto? Tenemos la idea, pero vámonos para atrás. Ya la idea está. La idea puede ser muy bonita, pero vámonos para atrás. Cuando nos vamos para atrás, podemos plantear las actividades o podemos solucionar, podemos dar la solución, comillas, le digo solución, a algunas problemáticas. Acá hay escasez de crítica, ¿no es cierto? Crítica artística. Entonces, ¿por qué? Por esto, otro. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser una instancia para que se genere la crítica. Lo voy a traer a tal persona porque es experta en crítica de arte en tal lado, ¿ya? Etcétera. Y eso me va a dar los fundamentos. Si es que tengo un problema de acceso, ¿no es cierto? Donde, como hablábamos recién, quizá una toma, quizá un lugar excluido. ¿Hay problemas de acceso? Sí. Si hay problemas de acceso en una ciudad, imagínense las ciudades alejadas. Entonces hay problemas de acceso, por lo tanto yo voy a ir hasta allá con mi proyecto. Y allá voy a hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo voy hacia allá? Tengo una micro, ¿ya? En la micro me voy. Entonces, ya, lo voy a hacer en la ciudad. No es un problema de acceso, sino que yo quiero ampliar o quiero que la gente aprenda de esto. Entonces va a depender de acuerdo. Entonces, váyanse siempre al fundamento del contexto histórico porque le va a dar muchas pistas para el que quieran desarrollar. Los objetivos se van a dar solos. Los objetivos se dan después. Es el fundamento, lo que quiero hacer y el objetivo. El presupuesto, como les digo yo, eso me lo pueden consultar. Ya como llevo harto tiempo, ya manejo más o menos algunos costos, algunos presupuestos de algunas cosas. Y eso los puedo decir yo, cuánto puede ser lo viable. Y traten de también conseguirse un equipo de trabajo, alguien, una persona más, ¿ya? Si tienen alguna persona con la que pueden desarrollar algo, háganlo. Si tienen un amigo, amiga que es bueno para, no sé, a lo mejor para los números, ¿no? O a lo mejor que pueden complementar lo que se haga, únanse y traten de llevar adelante esto porque siempre va a ser mejor dos cabezas que una, o tres, ¿ya? Para que se note un equipo sólido. O sea, si la Daniela se puede unir con otro cineasta o con alguien que tiene experiencia en cine club y la va a apoyar y lo quiere incluir en el equipo de trabajo, que lo incluya. ¿Me entienden? Lo mismo la Mariela. Y así sucesivamente. Incluyan a alguien para que no estén solas, usted denle a conocer su idea, esa persona le puede dar más ideas. Lo pueden complementar mejor o se puede abrir el proyecto o se puede acotar mejor. ¿Ya? Eso como en términos generales, Daniela, Mariela, Carlos y Lorena. Ya, muchas gracias por la escucha. Gonzalo les va a mandar seguramente mañana la grabación de esto, por si tienen dudas y cualquier duda ahí les puede dejar mi celular nuevamente. Ahí está, y mi mail. Se lo estoy dejando ahí en el chat para que puedan desarrollar. Al parecer los proyectos no se abrieron ya en julio, parece que se van a abrir en octubre nuevamente, igual que el año pasado. No hemos tenido ninguna noticia de nada. Pero estar atentos, capaz que se abran antes. ¿Ya? Eso, chiquillas, ha sido un gusto y un placer. Super. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Y nos vemos virtualmente probablemente muy pronto. ¿Ya? Gracias, chao. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Chao, que estén bien. Chao, Chau, chao. gracias. Chao, chao.